Eliot Ness se erige como una figura imponente en los anales de la aplicación de la ley, su nombre sinónimo de integridad y justicia implacable. Celebrado por su papel en el desmantelamiento de los sindicatos del crimen de la era de la prohibición, la carrera de Ness brilló con hazañas legendarias y persecuciones intrépidas. Sin embargo, detrás del velo de su vida célebre, se esconde un capítulo sombrío e inquietante: las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte. ¿Qué verdades están ocultas en los últimos momentos de este icónico luchador contra el crimen? ¿Fue un desafortunado accidente, un giro del destino o algo más siniestro? Acompáñanos en un viaje a través de las sombras de la historia mientras desentrañamos el enigmático final de Eliot Ness. Eliot Ness nació el 19 de abril de 1903 en la bulliciosa ciudad de Chicago. Su madre, Emma, lo nombró en honor a su autor favorito, George Eliot, mostrando su amor por la literatura desde el principio. Eliot era el menor de su familia, con 3 hermanas mayores y un hermano que ya eran adolescentes cuando él llegó. Sus padres, Emma y Ian, habían emigrado de Noruega y poseían una panadería exitosa en el lado sur de Chicago, proporcionando bien para su familia. Sin embargo, el ocupado horario de Ian en la panadería a menudo lo mantenía alejado de casa, dejando que Eliot fuera criado principalmente por sus cariñosas hermanas y su madre. A pesar de ser consentido y quizás un poco mimado, Eliot seguía siendo un niño agradable y educado. Su madre, especialmente, lo colmaba de atención y altas expectativas, queriendo que fuera el mejor vestido y el estudiante más destacado del vecindario. Rodeado de fuertes influencias femeninas desde joven, Eliot desarrolló una apreciación de por vida por el sexo opuesto. En la escuela primaria Pullman, Eliot era reconocido por ser tímido y a menudo se lo encontraba con la nariz metida en un libro. Tenía una genuina pasión por la lectura, consumiendo novelas clásicas e incluso abordando las obras de Shakespeare a una edad temprana. Sin embargo, disfrutaba particularmente de las historias de detectives, como aquellas protagonizadas por Sherlock Holmes, lo que despertó su interés en el trabajo de investigación desde temprana edad. Su hermana Clara se casó con un joven agente del Departamento de Justicia llamado Alexander Jim Eliot, y esta unión abrió un mundo de emoción para Eliot. Se sintió encantado con su cuñado, quien era un detective de la vida real que trabajaba para el gobierno. Alexander incluso tomó a Eliot bajo su ala, enseñándole a disparar en el campo de tiro del gobierno y entreteniéndolo con emocionantes relatos de sus aventuras como agente federal. Esta era una época de gran agitación, con la era de la prohibición amenazando y el submundo criminal ganando fuerza en Chicago. Fue un periodo emocionante para ser un agente federal, y Eliot quedó cautivado por las historias y experiencias compartidas por su cuñado. A pesar de ser algo desorganizado e incómodo, Eliot logró mantener una apariencia decente gracias a los esfuerzos de su madre. Ganó el apodo de «elegante desorden» debido a su naturaleza algo violenta. Su pasión por los automóviles se hizo evidente en la escuela secundaria, aunque permaneció callado y reservado. A lo largo de la escuela secundaria, Eliot trabajó duro, manteniendo una ruta de reparto de periódicos y ayudando en la panadería de su padre. Su padre le inculcó una fuerte ética de trabajo y enfatizó la importancia de la educación a pesar de no estar mucho tiempo en casa. El padre de Eliot siempre lo alentó a sobresalir académicamente y a buscar una educación superior para asegurar un buen trabajo en el futuro. En el otoño de 1921, Eliot comenzó un nuevo capítulo de su vida al inscribirse en la Universidad de Chicago para estudiar comercio, derecho y ciencias políticas. Esto marcó su primera vez viviendo lejos de sus padres al unirse a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon. Fue en la universidad donde Eliot realmente comenzó a salir de su caparazón, volviéndose bastante popular entre sus compañeros, especialmente con las chicas.
Con su apariencia llamativa, fuerte físico y atuendo elegante, Elliot llamó la atención de muchos. También se destacó en actividades como el jiu-jitsu y el tenis, demostrando su atletismo y valentía. Al graduarse en 1925 con un título en negocios, Elliot tuvo la oportunidad de entrar en el mundo corporativo de Chicago. Sin embargo, optó por un camino diferente, eligiendo trabajar como investigador para una compañía de seguros mientras se preparaba para su examen de servicio civil. Su objetivo final era convertirse en un oficial de la ley, atraído por la emoción y los desafíos de Chicago durante los rugientes años 20. En esa época, Chicago era una ciudad vibrante pero peligrosa, con la prohibición en pleno apogeo. A pesar de la prohibición del alcohol, las actividades ilegales como la bebida, la prostitución y el juego eran rampantes, con figuras notorias como Al Capone reinando supremas. La influencia de Capone se extendía a la policía de la ciudad, el ayuntamiento e incluso a los agentes federales de la prohibición, haciéndolo aparentemente intocable. Durante este período de agitación, Elliot buscó unirse a la lucha contra la corrupción como oficial de la ley. Sin embargo, se enfrentó a desafíos significativos, ya que la oficina de prohibición, encargada de hacer cumplir la ley, estaba plagada de corrupción. Mal pagados, incompetentes y a menudo sobornados, muchos agentes eran más un inconveniente que una ayuda para combatir las actividades ilegales. No obstante, Elliot permaneció decidido a defender la justicia en una ciudad sin ley. Elliot Ness tomó la audaz decisión de unirse a las filas de los agentes federales de la prohibición, a pesar de saber que decepcionaría a su padre y horrorizaría a su madre. Esta elección resultaría clave en su vida, moldeando su reputación y abriendo puertas a oportunidades significativas. Con su perfecto historial y las conexiones influyentes de su familia, Ness ascendió rápidamente en las filas y se enfrentó nada menos que a Al Capone, el notorio contrabandista. Al asumir este papel, Ness se embarcó en un curso directo contra el imperio de Capone, donde miles de barriles de alcohol ilegal fluían a los clubes nocturnos y los locales de juego cada día. Aunque había redadas ocasionales, a menudo parecían más una muestra que una aplicación efectiva de la ley. A pesar de su creencia personal de que la prohibición era un error, Ness permaneció dedicado a hacer cumplir la ley, aunque él, como muchos estadounidenses, se permitía una bebida ocasional. A lo largo de su carrera, Ness navegó por las complejidades de hacer cumplir una ley que iba en contra de la naturaleza humana, como él a menudo decía. A pesar de sus inclinaciones, se mantuvo firme en su compromiso con sus deberes, nunca cuestionando públicamente la legislación que había jurado defender. Incluso durante sus días universitarios como miembro de una fraternidad, la afición de Ness por la bebida era evidente, pero seguía siendo leal a la ley. Despreciaba fuertemente la arrogancia de Al Capone, un criminal elegantemente vestido que desafiaba abiertamente la ley. Las actividades ilegales de Capone generaban más de $100 millones al año, principalmente por la venta de alcohol de contrabando. Gastaba grandes sumas de dinero sobornando a los agentes de la prohibición, lo que avergonzaba tanto a Elliot Ness como a su superior, el fiscal de los Estados Unidos, George E. Q. Johnson. El presidente Herbert Hoover había ordenado a Johnson que abordara el problema del alcohol en Chicago, pero reunir pruebas contra Capone parecía imposible debido a la falta de confianza en los involucrados en las investigaciones. Johnson ideó un plan ingenioso para atacar a Capone desde múltiples ángulos. El Departamento del Tesoro reuniría información sobre la evasión fiscal de Capone, mientras que la Oficina de Prohibición reuniría pruebas de sus violaciones de la ley de prohibición. Cada investigación fue liderada por un equipo cuidadosamente elegido por su integridad.
Cuando Johnson buscó una recomendación para el líder del Escuadrón de la Prohibición, recurrió a Alexander Jamie, el cuñado de Eliot Ness. Sin dudarlo, Jamie sugirió a Eliot Ness, quien, a pesar de tener solo 26 años, era conocido por su honestidad e integridad. Johnson contrató a Ness, y su equipo se propuso interrumpir las operaciones de Capone, localizando y cerrando sus destilerías. Al cortar la fuente de ingresos de Capone y su capacidad para sobornar a los funcionarios, pretendían debilitar su poder. Además, Johnson esperaba que estas redadas aumentaran la confianza del público en la aplicación de la ley y desviaran la atención de Capone de evadir impuestos. Johnson entendió que ir tras las operaciones ilegales de alcohol de la banda en Chicago sería un desafío, pero vio una oportunidad para presentar cargos por evasión fiscal. Mientras que los habitantes de Chicago toleraban la bebida, eran menos indulgentes con la evasión de impuestos. Johnson sabía que atacar el imperio de contrabando de Al Capone requeriría una estrategia inteligente, así que ideó un plan para usar al Escuadrón de la Prohibición como distracción mientras se enfocaba en el caso de impuestos. Con gran entusiasmo, Johnson reunió a un equipo de 9 jóvenes, cada uno con habilidades únicas como intervención telefónica, apertura de cerraduras y seguimiento de sospechosos. Su impecable reputación por su integridad les valió el apodo de Los Intocables. En septiembre de 1929, se embarcaron en su misión, siguiendo el rastro de la cerveza ilegalmente elaborada, desde los salones hasta las cervecerías. A pesar de encontrar puertas reforzadas y sospechosos en fuga, los Intocables confiscaron equipos de contrabando significativos por un valor de casi $1 millón en sus primeros 6 meses. Aunque no realizaron arrestos, su persecución implacable asestó un golpe a la organización de Capone y demostró su determinación de hacer cumplir la ley. Ness quería aprender más, así que escuchó en secreto las conversaciones telefónicas de los asociados de Capone, como Jake Greasy Thumb Gusick y el hermano mayor de Al, Ralph Capone. Fue un movimiento arriesgado porque Capone tenía gente vigilando por todas partes. Ness vigilaba, mientras el experto en intervención telefónica Paul Robsky colocaba dispositivos de escucha en los teléfonos de Ralph Capone. A pesar del peligro, valió la pena, ya que comenzó a llegar información valiosa. Ness incluso transcribió algunas de las conversaciones él mismo. Las grabaciones revelaron detalles sobre dónde estaban ubicadas las cervecerías ilegales de Capone, cuánta cerveza estaban produciendo y dónde se estaba distribuyendo. Armados con este conocimiento y un camión especialmente modificado con una quitanieves, Ness y su equipo pudieron derribar las puertas de las cervecerías y cerrarlas. El 13 de junio de 1930, un grupo de oficiales de la ley llevó a cabo una redada, arrestando a 6 hombres y confiscando 2 camiones, mientras destruían equipos valorados en $25,000. Este evento atrajo la atención de los periódicos, y Eliot Ness, uno de los oficiales involucrados, guardó recortes de la cobertura. Sin embargo, la redada y la participación de Ness pueden no haber sido una gran preocupación para el popular gángster Al Capone. Capone probablemente tenía asuntos más urgentes en mente, como lidiar con gángsteres rivales y problemas fiscales en curso. Mientras tanto, el agente del IRS Frank Wilson estaba progresando en descubrir los ingresos ilegales de Capone al localizar libros contables secretos. Sin embargo, para solidificar el caso, Wilson necesitaba encontrar al contador que había llevado los libros. A pesar de que su vida personal quedaba en segundo plano debido a su dedicación al caso, Ness encontró el amor con Edna Staley, la secretaria de Alexander Jamie, y le propuso matrimonio. Sin embargo, pospusieron su boda debido a la exigente agenda de trabajo de Ness. La persecución implacable de Ness a Capone comenzó a tener un impacto, lo que llevó a Capone a intentar sobornarlo ofreciendo $2,000 a la semana para relajar la aplicación de la ley. Sin embargo,
Ness rechazó enérgicamente el soborno, mostrando su naturaleza incorruptible. A pesar de las amenazas y la presión de los asociados de Capone, Ness permaneció leal a su misión. Las acciones de Ness atrajeron la atención de los medios, describiéndolo como una figura valiente que se oponía al imperio criminal de Capone. Tras bambalinas, los agentes del IRS estaban haciendo progresos significativos en la construcción de un caso contra Capone por evasión fiscal. Finalmente, Capone fue acusado de múltiples cargos, incluidos contrabando y violaciones fiscales, en 1931. A pesar de las dudas sobre el resultado, Ness y su equipo estaban decididos a llevar a Capone ante la justicia. George Johnson, el fiscal de los Estados Unidos, decidió estratégicamente procesar a Al Capone por evasión fiscal antes de seguir con los cargos relacionados con la prohibición. Durante el juicio de Capone, Eliot Ness, parte del equipo de la acusación, observó los procedimientos como espectador durante 5 semanas. Eventualmente, el jurado encontró a Capone culpable de evasión fiscal después de una breve deliberación, resultando en una sentencia de prisión de 11 años. A pesar de su decepción por no estar directamente involucrado en la condena de Capone, Eliot fue elogiado por su jefe Johnson en una entrevista con el Chicago Tribune. Johnson elogió públicamente al Escuadrón Especial de la Prohibición liderado por Ness, que se hizo conocido como Los Intocables debido a su negativa a aceptar sobornos. Esta historia atrajo una amplia atención y estableció la reputación de Ness como la figura principal en la caída de Capone. El papel de los recaudadores de impuestos a pesar del malentendido, Ness no lo corrigió e incluso lo capitalizó cuando le convenía. Sin embargo, esta imagen falsa persiguió a Ness a lo largo de su vida, eclipsando sus numerosos logros. Entre la incertidumbre sobre su futuro profesional, Eliot Ness se casó con su novia de toda la vida, Edna Staley, pero su felicidad se vio atenuada por los desafíos que tenían por delante. A pesar de su fama y logros, Eliot Ness enfrentó numerosos desafíos y reveses a lo largo de su carrera en la aplicación de la ley. Su mandato, particularmente después de derribar a Al Capone, estuvo marcado por desacuerdos y obstáculos que pusieron a prueba su determinación y dañaron su imagen pública. Uno de los principales desafíos que Ness encontró fueron las expectativas poco realistas que se le impusieron como luchador contra el crimen tras la exitosa condena de Capone. Fue visto como un símbolo de incorruptibilidad y eficiencia, lo que le valió afecto y respeto, pero también creó una enorme presión para ofrecer resultados similares de manera constante. Esta presión por estar a la altura de su leyenda pesó mucho sobre Ness, ya que se esperaba que produjera continuamente resultados exitosos como el caso Capone, lo cual no siempre era factible a pesar de sus mejores esfuerzos. La carga de cumplir con estas expectativas poco realistas a menudo resultó difícil, lo que llevó a más desafíos y reveses en su carrera. A medida que avanzaba en su carrera, enfrentó un desafío significativo al lidiar con el complicado mundo de la política y la burocracia dentro de la aplicación de la ley. Su trabajo requería que equilibrara cuidadosamente la aplicación de la ley mientras manejaba sus relaciones con figuras políticas. Esto a menudo resultó difícil, ya que no todos compartían su fuerte compromiso con la honestidad y la integridad. La dedicación de Ness a luchar contra el crimen a veces chocaba con los enfoques más tradicionales de sus colegas y superiores. Muchos no estaban preparados para sus métodos no convencionales y su negativa a transigir con la corrupción. Esta resistencia dentro del sistema frustraba a Ness y dificultaba su implementación de reformas más amplias. Además, había desacuerdo en torno a algunas de las tácticas de Ness para combatir el crimen. Si bien su persecución implacable del notorio gángster Al Capone lo convirtió en un héroe para muchos, también planteó preguntas sobre la legalidad y los principios de sus métodos. En general,
se enfrentó a numerosos desafíos en sus esfuerzos por hacer cumplir la ley y lograr cambios positivos en la aplicación de la ley, navegando en un paisaje complejo lleno de maniobras políticas y resistencia al cambio. En otros contextos, sus tácticas a menudo provocaron desacuerdos y opiniones divididas. Por ejemplo, sus redadas audaces y agresivas, junto con su enfoque inquebrantable en la aplicación de la ley, a veces provocaron acusaciones de uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos civiles. Estas críticas no solo empañaron su reputación profesional, sino que también encendieron debates sobre el delicado equilibrio entre mantener una aplicación efectiva de la ley y proteger las libertades civiles. Más allá de sus esfuerzos profesionales, su vida personal también fue objeto de intensa atención pública. A pesar de su carrera de alto perfil, sus relaciones se deterioraron bajo la tensión de la constante atención y las presiones de su trabajo. Sufrió 3 matrimonios, cada uno de los cuales se convirtió en alimento para el chisme y la especulación, sumando peso a sus hombros. Además, su lucha contra el alcoholismo fue una batalla observada de cerca que se desarrolló ante los ojos del público. Con los años, sus demonios no solo afectaron su bienestar, sino que también arrojaron dudas sobre su capacidad para desempeñar sus funciones de manera efectiva. A medida que avanzaba en su carrera, particularmente durante su mandato como director de seguridad de Cleveland, Ohio, enfrentó quizás su desafío más difícil: reformar una cultura de corrupción profundamente arraigada dentro del Departamento de Policía. La tarea requirió que tomara decisiones difíciles, incluyendo el despido de oficiales y la implementación de cambios de política radicales. Sin embargo, estas acciones audaces también le ganaron enemigos dentro de la comunidad de aplicación de la ley, aislándolo aún más y complicando sus esfuerzos por lograr cambios significativos. Ness enfrentó una serie de desafíos personales y profesionales que marcaron la última parte de su vida. Su caída en desgracia fue tan notable como su ascenso a la fama. A medida que su carrera progresaba, su vida personal comenzó a desmoronarse, especialmente debido a su batalla contra el alcoholismo, que comenzó a tener un impacto significativo en su trabajo y reputación. El estrés de su trabajo de alto perfil, combinado con la presión de mantener su imagen intachable, lo llevó hacia el alcohol como una forma de sobrellevar la situación. Esta dependencia del alcohol no solo tensó sus relaciones, sino que también nubló su juicio y habilidades para tomar decisiones, llevando a errores profesionales que hubieran sido inimaginables en sus primeros años. La vida matrimonial de Ness también fue inestable, ya que se casó 3 veces, con cada matrimonio luchando bajo el peso de las demandas de su carrera y sus problemas personales. Sus 2 primeros matrimonios terminaron en divorcio, y aunque su tercer matrimonio con Betty Anderson en 1938 pareció ofrecer algo de estabilidad, también se vio afectado por los desafíos de su estilo de vida. La constante atención y los chismes que rodeaban su vida solo añadieron al estrés y dañaron aún más su imagen pública. En su búsqueda de justicia, enfrentó numerosos obstáculos que pusieron a prueba su determinación y resolución. A pesar de sus primeros triunfos en Chicago, donde había ganado elogios por su trabajo destacado, su transición a Cleveland resultó estar llena de desafíos. Al asumir el papel de director de seguridad, se embarcó en una misión para reconstruir la corrupta fuerza policial de la ciudad. Armado con una determinación brutal para erradicar la corrupción, implementó reformas audaces y tomó medidas enérgicas contra la mala conducta dentro del departamento. Sin embargo, su enfoque directo a menudo molestó a muchos y provocó la ira de aquellos resistentes al cambio. A pesar de enfrentar oposición en cada paso, siguió adelante, imperturbable ante la desalentadora tarea que tenía por delante. Sin embargo, su búsqueda implacable de justicia lo llevaría por un camino lleno de amenazas.
Los asesinatos del Torso, una serie de horribles asesinatos que aterrorizaron a la ciudad, le presentaron su mayor desafío hasta la fecha: la astuta naturaleza del asesino en serie, que operaba con una precisión escalofriante. Frustraba a los investigadores en cada giro. A pesar de destinar innumerables recursos a la investigación y emplear tácticas innovadoras, el perpetrador siempre se mantenía un paso por delante, dejando un rastro de víctimas a su paso. A medida que la presión aumentaba y la indignación pública crecía, Ness se veía aplastado bajo el peso de las expectativas. Cada revés servía como un recordatorio severo de los riesgos en juego, aumentando la atención que recibía tanto del público como de sus colegas. Atormentado por la visión de sus casos sin resolver, los últimos años de Ness estuvieron marcados por las sombras de su otrora gloriosa carrera. Luchaba con los demonios que amenazaban con consumirlo. Los asesinatos del Torso, en particular, dejarían una marca indeleble en su mente, sirviendo como un recordatorio constante de las vidas perdidas y la justicia negada. A pesar de sus mejores esfuerzos, el caso seguiría siendo un misterio inquietante, proyectando una larga sombra sobre su carrera y sirviendo como prueba de la naturaleza implacable del submundo criminal. Sin embargo, entre la oscuridad, permaneció resuelto en su búsqueda de la verdad, decidido a brindar cierre a aquellos a quienes se les había negado justicia. También experimentó dificultades financieras debido a su estilo de vida extravagante y su mala gestión del dinero, lo que resultó en una deuda significativa. Esta carga financiera se agravó por su lucha por asegurar un empleo estable después de dejar su puesto como director de seguridad. A pesar de intentar capitalizar su fama a través de varios emprendimientos comerciales y ambiciones políticas, como una fallida candidatura a alcalde en 1947, su fortuna continuó declinando. En sus últimos años, se retiró gradualmente de la vista pública, con su otrora famosa carrera en la aplicación de la ley desvaneciéndose en el fondo. En lugar de logros notables, se encontró en una serie de trabajos mundanos, incluyendo un breve período con el gobierno federal en Washington, D.C., y más tarde como presidente de la compañía Diebold Safe en Ohio. Sin embargo, ninguna de estas posiciones le proporcionó el mismo sentido de propósito y satisfacción que había experimentado en su carrera en la aplicación de la ley. Desde su fallida campaña para la alcaldía, había estado luchando para llegar a fin de mes, buscando desesperadamente un avance que le brindara estabilidad financiera y lo devolviera al centro de atención. Consiguió un trabajo en una startup llamada Guarantee Paper Corporation, encargado de promover su innovadora tecnología de marcas de agua en cheques para prevenir fraudes. La compañía confiaba en su antigua reputación como luchador contra el crimen para atraer inversores. A los 54 años, se trasladó con su familia a la sede de la compañía en un pueblo rural de Pensilvania, lejos de la ajetreada vida de la ciudad que una vez conoció. Los lugareños desconocían sus logros y estaban más familiarizados con figuras históricas como Al Capone que con Ness. A pesar de su prestigioso estatus anterior, conducía un convertible desgastado de los años 50, lo que causaba incredulidad entre los observadores. Sin embargo, su nuevo rol rápidamente reveló la débil fundación de Guarantee Paper. Con un capital mínimo y perspectivas mediocres, la compañía luchaba por ganar tracción. Mientras intentaba promover el producto, no podía igualar su antigua fuerza y dedicación. En su lugar, a menudo se retiraba al bar local después del trabajo, sucumbiendo a su alcoholismo, un hábito que se había vuelto demasiado familiar para quienes lo rodeaban. La bebida excesiva lo afectaba tanto física como financieramente, especialmente porque quería apoyar a su esposa y a su hijo. A pesar de las luchas de la compañía, encontró algo de consuelo en la comunidad de apoyo en el trabajo, creyendo que era un buen ambiente para su hijo de 10 años, Bobby.
A medida que la familia comenzó a asistir a la iglesia presbiteriana local, esperaban encontrar algo de consuelo. Pero un domingo, fue superado por dolores en el pecho y tuvo que buscar ayuda médica para sus nervios y ansiedad. El médico le recetó sedantes, un tratamiento común en ese momento. Durante un viaje de negocios a Nueva York, conoció a un periodista deportivo llamado Oscar Fraley, quien se sintió intrigado por las historias de Elliot sobre sus encuentros pasados con criminales como Al Capone. Fraley sugirió que Elliot debería escribir un libro sobre sus experiencias, potencialmente ganando algo de dinero con ello. Esta sugerencia fue justo lo que Elliot necesitaba para comenzar su viaje como escritor. 25 años después, tras muchos altibajos, Elliot finalmente terminó su manuscrito y se lo envió a Fraley. Sin embargo, la versión de Fraley de la historia era bastante diferente de la original de Elliot, enfocándose más en el sensacionalismo y la emoción. Fraley escribió sobre cómo fueron los intocables, especialmente, quienes desempeñaron un papel clave en la caída de Capone al reunir las pruebas que llevaron a su condena por evasión fiscal. Ness compartía su borrador con amigos, a veces embelleciendo la historia para hacerla más interesante. Ness, por su parte, estaba luchando financieramente y comprometió su honestidad al exagerar su papel en la historia para vender más libros y apoyar a su familia. Fraley, aunque no era conocido por sus habilidades periodísticas, ayudó a que el libro se publicara a través de sus conexiones. Cuando Ness supo que el libro sería aceptado para su publicación, emocionado compartió la noticia con todos, esperando que le brindara algún alivio financiero. Solo 2 meses después, el 16 de mayo de 1957, ocurrió algo trágico con Elliot. Después de revisar algunas pruebas finales de su libro en la oficina, salió del trabajo alrededor de las 5:00 de la tarde. Mientras caminaba hacia su casa, de repente sintió un dolor en el pecho y tuvo dificultades para respirar. Cuando llegó a su cocina y trató de tomar un vaso de agua, se desplomó. Afortunadamente, su esposa, Betty, que había estado trabajando en el jardín, escuchó el ruido y corrió hacia él. Tristemente, Elliot había sufrido un ataque al corazón masivo y falleció. Elliot había dejado instrucciones para ser cremado y quería que sus cenizas se esparcieran sobre el agua. Sin embargo, había un problema. No había suficiente dinero para cubrir los gastos. Elliot había muerto profundamente endeudado, debiendo más de $7,000 a los acreedores. Tenía un coche y cheques sin cobrar de la compañía de papel en su cartera, pero no era suficiente para llegar a fin de mes. A pesar de recibir solo un anticipo de $200 por su libro Los Intocables, Elliot terminó con muy poco dinero al final. Elliot Ness dejó un legado rico y detallado que va más allá de sus logros. No fue solo un luchador contra el crimen, se convirtió en una figura profundamente entrelazada con la cultura e identidad americana. Su mayor contribución fue su dedicación incansable a mantener el orden y la ley en una época en que la corrupción y el crimen organizado amenazaban con desgarrar la sociedad. Los esfuerzos de Ness para enfrentarse a la mafia, particularmente su papel en la caída de Al Capone, se convirtieron en leyenda. Su triunfo ante probabilidades aparentemente imposibles estableció su reputación como un símbolo de incorruptibilidad y justicia. Trabajando con su equipo, Los Intocables, estableció un nuevo estándar para la aplicación de la ley, mostrando la importancia de la integridad y la determinación frente a la corrupción generalizada. El impacto de Ness se extendió mucho más allá de su tiempo, continuando para influir en la cultura a través de libros, películas y programas de televisión que ilustran su vida y carrera. Cada interpretación añade a la mitología que lo rodea, asegurando que su legado perdure por generaciones. La Western Reserve Historical Society tiene una colección de documentos relacionados con Elliot Ness.
una figura famosa conocida por su trabajo en Chicago durante las décadas de 1920 y 1930. Entre estos documentos, hay un álbum de recortes que abarca los años 1928 a 1936, recortes de periódicos de 1935 a 1950 y un manuscrito mecanografiado que detalla la carrera de Ness en Chicago. Además, hay varios otros papeles, incluido un informe sobre una compañía llamada Fidelity Check Corporation y Guarantee Paper, donde Ness se desempeñó como presidente. La vida de Eliot Ness ha inspirado numerosas obras en medios, incluidos libros y películas. Una de las obras más notables es The Untouchables, un libro coescrito por Ness y Oscar Freire, que se publicó póstumamente y se convirtió en un bestseller, vendiendo 1.500.000 copias. Aunque algunos han cuestionado la precisión del libro, investigaciones posteriores sugieren que proporciona un retrato generalmente exacto de la vida y el trabajo de Ness. Un manuscrito de 21 páginas escrito por Ness para el libro se conserva en los archivos de la Western Reserve Historical Society en Cleveland, Ohio. La historia de Eliot Ness ha cobrado vida en varias formas de entretenimiento, desatando creatividad e inspirando nuevas obras. Una de las adaptaciones más famosas es la serie de televisión de 1959, llamada The Untouchables, donde Robert Stack interpretó a Ness y Walter Winchell proporcionó la narración. Otra adaptación notable es la película de 1987, dirigida por Brian De Palma, simplemente titulada The Untouchables, con Kevin Costner como Ness, Sean Connery y Robert De Niro. Estas interpretaciones, aunque fabricadas, han llevado a la creación de numerosas novelas, películas para televisión e incluso obras de teatro. Por ejemplo, hubo una película para televisión llamada The Return of Eliot Ness, en la que Stack retomó su papel. Además, una breve serie de televisión de 1993, titulada The Untouchables, protagonizó a Tom Amandes como Ness y William Forsythe como Capone. El personaje de Ness también ha aparecido en otros medios como cómics como Torso y la serie de televisión de HBO Boardwalk Empire, donde el actor Jim True Frost lo interpretó. Además, el autor Max Allan Collins incorporó a Ness como personaje en sus novelas de detectives históricos protagonizadas por el detective de Chicago Nate Heller. Más tarde, Collins le dio a Ness su propia serie ambientada durante su tiempo como director de seguridad pública de Cleveland. El primer libro, titulado The Dark City, profundiza en los esfuerzos de Ness para limpiar una fuerza policial corrupta, mientras que el segundo libro, Butcher's Dozen, sigue su persecución de un notorio asesino en serie. En Bulletproof, Ness se enfrenta a los mafiosos laborales que intentan controlar la industria de servicios alimentarios de Cleveland. En general, el legado de Eliot Ness continúa cautivando a las audiencias a través de diversos medios, proporcionando inspiración interminable para nuevas historias e interpretaciones. Eliot Ness es una figura popular en la música hip hop y rap, con muchos artistas mencionándolo en sus canciones. Por ejemplo, en California Love, en la película Murder by Numbers de 1993, Ness aparece investigando el juego ilegal en Cleveland. Estas historias son fabricadas, pero están inspiradas en casos reales resueltos por Ness y la policía de Cleveland. El autor Max Allan Collins incluso escribió una obra de teatro llamada Eliot Ness, An Untouchable Life, que fue nominada a un premio. Ness también aparece en la novela gráfica de Collins, Road to Perdition. Recientemente, Collins se asoció con el autor-historiador Brad Schwartz para escribir una biografía titulada Scarface and the Untouchable, enfocada en las batallas de Ness con Al Capone en Chicago. Ahora están trabajando en un segundo libro sobre el tiempo de Ness en Cleveland. En el programa de televisión The Young Indiana Jones Chronicles, el actor Frederick Weller interpreta a un joven Eliot Ness, quien es retratado como el compañero de cuarto de Indiana Jones en la universidad.
Incluso en los videojuegos, NES es celebrado. The Untouchables fue lanzado en 1989 para varias plataformas de juegos, permitiendo a los jugadores experimentar sus aventuras. Además, la Great Lakes Brewing Company en Cleveland honra a NES con su Elliott Ness Amber Lager, que rinde homenaje a su legado a través de su nombre, descripción y arte de la etiqueta. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.